Bueno, pues hoy voy a hablar sobre las novedades que hay en cuanto al registro de jornadas. Sabéis que llevamos todo el año, desde el año 2025, llevamos un año y pico, pues hablando de esos cambios que se iban a producir para las empresas en cuanto al registro de jornadas. Ha habido un intento de aprobar un proyecto de ley que decayó en el mes de septiembre en el Congreso de los Diputados y no siguió su tramitación parlamentaria. Ahora, ¿con qué estamos? ¿Qué es lo más importante? Bueno, pues estamos pendientes de la aprobación de un Real Decreto que se aprueba en Consejo de Ministros exclusivamente, no tiene convalidación parlamentaria. Por tanto, por lógica, pues sería muchísimo más rápido. Y además, en el mes de septiembre, el día 30, se aprobó su tramitación de urgencia en el Consejo de Ministros. Por tanto, pues es probable que en el mes de marzo tengamos ya la nueva norma aprobada. Es probable, no seguro, ni mucho menos, porque no lo sabemos. Pero previsiblemente lo tengamos ahí ya, muy cerquita. Así que voy a hablar un poquito de los antecedentes del registro de jornadas, hablaré de la normativa actual también y de ese nuevo proyecto de Real Decreto que cambia, en el que contiene muchos cambios y muchas puntualizaciones sobre cosas que realmente había muchas dudas en las empresas. Bueno, pues sí que se concretan muchas cosas que no estaban anteriormente. También hablaré sobre las herramientas disponibles, cómo funcionan las plataformas, cómo se instalan en nuestra empresa, qué métodos de fichaje existen. Y por último, pues, dudas y preguntas de todo lo que las dudas que se os hayan producido a lo largo de la jornada o que ya venís con ellas. Bueno, los antecedentes, un poco deprisa, porque esto simplemente es para ver el caldo de cultivo que ha gestado esta nueva norma. Bueno, pues desde el año 2014 ya bueno, pues se modifica el artículo 12.4 y en la letra C del Estatuto de los Trabajadores se establece la obligatoriedad de registrar las jornadas parciales y horas complementarias. En el año 2015 ya en una reforma más integral del Estatuto de los Trabajadores, pues también se modifica el artículo 35 y en el 35.5 nos obliga a registrar las horas extraordinarias. Luego, en el 2015-2016 eh, hay unas sentencias muy importantes sobre conflictos colectivos en entidad, pertenece al sector bancario y hay tres sentencias muy importantes de la Audiencia Nacional en las que se dice que el registro de la jornada ordinaria es el único instrumento válido para saber las horas extraordinarias que realiza un trabajador. Entonces sí que condena a estas empresas a llevar un registro diario de la jornada ordinaria también. Y en el año 2017 se lo revoca el Supremo porque dice que la ley no lo recoge en ese momento y induce un poquito y invita al legislador a, oye, regula esto porque no hay más que conflictos a cuenta de esta ausencia de regulación completa. Y ya en el 2019, mediante ese Real Decreto Ley 8/2019, que contenía muchas más medidas en el ámbito laboral, se recoge la obligatoriedad de registrar la jornada ordinaria de trabajo también y modifica el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Y desde 2019 hasta ahora, pues han pasado varias cosas también. El fundamental cambio de la nueva normativa, tanto del proyecto de ley anterior que se tramitó el año pasado, el que decayó, y este nuevo Real Decreto de Consejo de Ministros, que tiene rango de reglamento, pues el mayor cambio que sufre el registro de jornadas es que se digitaliza. ¿Y por qué se digitaliza? Porque hay cientos de sentencias, cientos de inspecciones cuyo resultado ha sido pues decir que el papel no es una manera ni objetiva ni fiable de llevar un registro. Se han visto muchísimo fraude y bueno, pues al final, claro, no es.
el papel lo aguanta todo, no hay trazabilidad, ha habido muchísimo conflicto y al final, pues, eh, hay sentencias muy potentes en contra de este método, como bueno, hay una de la Audiencia Nacional, por ejemplo, del año 2022, pero hay cientos en los que pone muy en entredicho un registro en papel, en hojas, y dice que no es ni un sistema objetivo ni fiable. Y ha condenado a alguna empresa a cambiarlo. O sea, se ha condenado a empresas a cambiarlo, de hecho, mediante sentencia. Entonces, lo que hace esta nueva norma es introducir ese cambio, la digitalización del registro. Luego también hablaré un poco sobre la prohibición del fichaje biométrico, porque es bastante importante que sepáis, que sepáis sobre sobre este tema. Es bastante importante, sí. Y os contaré, bueno, pues cuáles son las prohibiciones, cuáles son las excepciones. Y si alguno lo tenéis, pues os desaconsejaré que sigáis con ese método, desde luego. Bueno, pues, ay, perdón. Mm. Bueno, pues voy con la normativa actual. Es el Real Decreto de 8 de 2019 de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. El 12 de marzo de 2019 se publica en el BOE y en cuanto a registro de jornadas entra en vigor el 12 de mayo de 2019. Bueno, pues esto ya conocéis este texto legal porque lleváis aplicándolo en vuestras empresas desde 2019 y las características principales que tiene, porque en este momento, en el año 2019, cuando, cuando entra en vigor esta nueva norma, realmente nos dan cuatro pautas y no sabemos, o sea, no nos dicen qué método tenemos que seguir y cómo tiene que ser. Bueno, simplemente nos dice que tenemos que llevar un registro diario de la jornada laboral de cada trabajador con la hora exacta de entrada y salida, que los registros deben almacenarse durante 4 años, que tiene que ser accesible y disponible para trabajadores, representantes legales de trabajadores, perdón, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y que el sistema de registro debe ser inalterable. Eso es lo único que nos dice. Entonces, bueno, pues cada uno se ha implantado en su empresa lo que mejor le ha parecido y lo que más se adaptaba a sus necesidades y a su casuística particular. Por lo tanto, muchos habéis llevado el registro en papel, que si lo habéis llevado bien, no hay ningún problema. Lo que pasa que da menos fiabilidad, porque ya de entrada en una inspección pues escudriñan más ese tipo de registro, porque, claro, porque es más fácil alterarlo, es más fácil falsearlo, pero bueno, si lo lleváis bien no hay ningún problema. Y a día de hoy tampoco, hasta que entre en vigor esta norma, podéis, la norma siguiente, quiero decir, podéis seguir utilizando en papel. Otros habéis dado el salto a la digitalización. Hay muchísimas empresas ya miles y miles que ya han dado el salto a la digitalización y tienen un sistema como el que ahora va a exigir la ley. Y ya lo tienen implantado desde hace años. Con lo cual ya llevan un poquito de ventaja. Y luego pues hay otras empresas que han utilizado sistemas mediante datos biométricos como es la huella, el reconocimiento facial, el reconocimiento de iris, la palma de la mano, bueno, ese tipo de métodos que en el momento, en el año 2019, sí que estaban, hasta 2023 han estado perfectamente autorizados. Entonces, lo que digo, en este momento, pues lo único que teníamos que cumplir y que tenemos que cumplir, porque esta es la norma que está en vigor ahora mismo, pues es eso, el registro diario de la jornada laboral de cada trabajador. mm, Claro, cada día que nuestro trabajador, si lo hacemos en papel, por ejemplo, pues que cada día nuestro trabajador registre su hora de entrada, su hora de salida, firme. Claro, no que nos encuentren con que el día 8 ya tenemos firmado todo el mes de un trabajador, que esas son las cosas que han pasado, esas cosas han pasado. Si lo tenemos de forma digital, pues eso, que el trabajador registre su jornada todos los días, que tenga
los menos olvidos posibles, ¿no? La hora exacta de entrada y salida, bueno, pues sí, cuanto más se ajuste a la realidad, muchísimo mejor. No, es mejor poner las 9:01 y para salir las 4:03 a que todos los días se ponga la misma hora de entrada y la misma hora de salida. ¿Por qué? Porque no es que lo diga yo, es que se ve en las inspecciones que se desconfía de que todos los días alguien entre a la hora exacta, a la misma hora, de forma exacta durante un mes entero y que salga a la misma hora. También se desconfía de eso. Que bueno, que se puede estar de acuerdo o no. Yo creo que hay, bueno, pues hay determinados negocios que, claro, que se entra a la misma hora y se sale a la misma hora, pero bueno, pues sí que yo he visto que llevan ese criterio en algunos sitios. La inspección que desconfía de la misma, de que esté siempre a la misma hora y el mismo minuto. De hecho, la nueva norma nos dice que hora y minuto exacto. Pero ella puntualiza y muchas cosas. Bueno, que los registros se deben almacenar durante 4 años. Bueno, eso lo sabéis y lo estaréis haciendo seguro. La accesibilidad. Bueno, pues sabéis que tanto el trabajador como el representante legal de los trabajadores tiene derecho a solicitar los registros. Que se los tenéis que entregar, le tenéis que entregar copias en un tiempo prudencial, porque tampoco os dice nada del tiempo ni de nada en ese momento. Luego hay jurisprudencia y hay sentencias, hay mucha jurisprudencia al respecto. También hay una sentencia del Supremo bastante interesante del año 2024 con respecto a esto, pero bueno, que sabéis que tenéis que darles acceso a ello. Y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, bueno, pues ya sabéis cómo actúa, llega o requiere, va a vuestra empresa o requiere por escrito, pues, y que nos decía también que el sistema de registro debe ser inalterable. No quiere decir que no se pueda alterar, no quiere decir que no se pueda modificar. Lógicamente, cuando hay un error, hay que modificarlo, pero con garantías, con garantías. Y claro, como en ese momento no decía nada la ley, pues también nos ha pasado que a lo largo de todos estos años ha habido una serie, muchos conflictos que han llegado al juzgado, hay sentencias ya que han creado jurisprudencia, porque esto ha sido un tema muy recurrente. Claro, em, en resumen, cuando nosotros realizamos un cambio en el registro de la jornada de un trabajador, no lo podemos hacer de forma unilateral. Tienen que estar de acuerdo el trabajador y la empresa. Eso de entrada. Que no se está de acuerdo, pues se deja constancia en el registro. Que eso es lo que recoge la nueva norma. ¿Mm? Que se sigue sin estar de acuerdo, bueno, pues se terminará en el juzgado, seguramente como pasa ahora mismo. Pero bueno, la alterabilidad del registro tiene que estar, tiene tiene que estar de acuerdo tanto el trabajador como la empresa, porque si no, al final vamos a tener un problema con la inspección. Bueno, ¿qué empleados están obligados a registrar su jornada? Pues todos los empleados, independientemente de la movilidad, de que trabajen en remoto, de que tengan horario flexible, que tengan jornada parcial, trabajadores en prácticas, es independiente totalmente. La práctica totalidad de los trabajadores que tienen una relación laboral con una empresa tienen que registrar su jornada. Y en este momento, año 2019, ¿quiénes están excluidos mm, de registrar su jornada? Pues el artículo segundo, los del artículo segundo del Estatuto de los Trabajadores, personal de alta dirección, penados en instituciones penitenciarias, autónomos, sin empleados, trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo, socios de cooperativas, abogados de despachos profesionales, mm, bueno, pues no sé si me queda alguno más, empleados de hogar también recogían aquí, los empleados y empleadas de hogar, que eso ahora cambia completamente. Y los regímenes especiales que recoge el Real Decreto de Jornadas Especiales de Trabajo, que si no me equivoco así de memoria es el 1165 de 1995, y que, bueno, pues ahí recoge
transporte en ferrocarril, transporte transfronterizo, aviación, bueno, ciertos regímenes especiales que por sus jornadas y descansos diferentes también recoge alguna situación de hostelería. Mm, que por sus descansos y demás, pues ya tienen sus propios métodos de registro. Por ejemplo, el transporte. Bueno, pues que el transporte ha ido registrando las jornadas con los tacógrafos, ¿no? Bueno, pues ese tipo de empleos. Mm, bueno, pues todo esto cambia. Con la nueva norma cambia. Pero bueno, hasta ahora era, era lo que teníamos. Vale. ¿Y cuáles son las diferencias de la norma que tenemos ahora mismo vigente a cuando se apruebe este Real Decreto por el que se desarrolla el Estatuto de los Trabajadores en materia de registro de jornadas? Como decía antes, el 30 de septiembre se inició su tramitación en el Consejo de Ministros por vía de urgencia y entre el 10 y 20 de octubre se ha realizado la consulta pública. Es verdad que a estas alturas pensábamos que iba a estar aprobada, yo la primera. Pero bueno, no puede tardar mucho ya. No puede tardar mucho ya en aprobarse. ¿Y cuáles son las novedades? Bueno, pues lo primero es que el registro se realizará por medios digitales. Ahora sí que adiós papel. Ya no podemos realizar los registros en papel, en calendarios, en hojas de Excel. No podemos hacerlo de esa manera. Ahora tendremos que instalar una plataforma de las que hay en el mercado. Y a partir de ahí, pues el método de fichaje que mejor nos convenga. Que luego hablaré sobre los métodos de fichaje y cómo se pueden mezclar y qué cosas se pueden hacer. Luego también, el registro se realizará de manera personal y directa con los trabajadores al inicio y al final de la jornada, con la hora y minuto exacto. Se deberá verificar la identidad del trabajador de forma inequívoca. Bueno, mm, esto pues en un sistema digital no tiene ningún problema. Porque todas las plataformas, todas las empresas que nos dedicamos a esto, evidentemente, pues si identificamos de manera inequívoca al trabajador, quiero decir, si un trabajador tiene una app instalada en su móvil y ficha con esa app, pues tiene su usuario y contraseña que le identifique inequívocamente. Con el resto de métodos pasa exactamente igual. Entonces, bueno, esto más bien es para las plataformas, para que cumplamos todos estos requisitos, ¿eh? Pero vamos, que eso de la identificación, otra cosa es que un trabajador le dé su clave a otro. Eso es otra cosa, pero eso ya es fraude que te está cometiendo el trabajador en la empresa. Pero en principio, eh, cualquier sistema os va a identificar inequívocamente a los trabajadores y se va a realizar el registro sin ningún problema eh, y con total normalidad. Si os fijáis, ya pone lo de hora y minuto exacto. Esto es precisamente por esa desconfianza que se ha generado en las inspecciones sobre lo de entrar y salir a la misma hora. Que yo no estoy de acuerdo personalmente, es decir, yo creo que habrá muchos negocios. Las tiendas, por ejemplo, pues es muy probable que a las 9 de la mañana, todos los días a las 9 de la mañana, sea la persona trabajadora de un comercio, o sea, a las 9 de la mañana, 9 en punto, por supuesto, a las 9 en punto está abriendo, ¿no? Entonces, mm, no sé, pues, pero bueno, genera desconfianza. La identificación de las interrupciones. Este es un punto muy, muy, muy importante. Todas las interrupciones que no constituyan tiempo de trabajo han de ser registradas. Vale, mucha atención con esto, porque es un poco más complejo de lo que parece. Es decir, las interrupciones. Yo tengo una jornada de 9 a 5, por ejemplo, y me corresponden 20 minutos por ley para tomar un café, o bueno, o de descanso o lo que sea, ¿no? Por regla general. Luego, dependiendo de los convenios, dependiendo de las pausas que tengáis en los convenios, pero bueno, todo lo que recoja el convenio como descanso obligatorio no es, está dentro de la jornada laboral. Por lo tanto, no hay que pausar la jornada laboral. No hay que hacer nada,
porque es algo que va dentro de mi jornada, es algo que me corresponde por ley, por convenio, por lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Qué pausas son las que yo tengo que interrumpir? Pues, por ejemplo, en una jornada continua de 9 a 5, que yo me cojo esos 20 minutos para tomarme un café a media mañana, pero es que después, como salgo a las 5 de la tarde, pues yo a las 3, perdón, yo a las 3 he pactado con mi empresa que me cojo media hora para comer. Me cojo media hora para comer y entonces en vez de a las 5 salgo a las 5:30. Porque, bueno, pues recupero esa media hora que no me corresponde, ni quiero que me descuenten, por lo tanto la recupero al finalizar la jornada, estoy de 5 a 5:30. Eso pasa en muchísimas empresas. Pues yo, esa media hora que me cojo para comer, sí tengo que pausarla, o sea, sí tengo que registrar esa pausa. ¿Y cómo registro esa pausa? Bueno, pues en los diferentes métodos podemos pausar la jornada y luego reanudarla. ¿Qué pasa si yo no registro esa pausa de media hora? Pues que como yo recupero esa media hora de 5 a 5:30, esa media hora que hago de más para recuperar mi pausa de la comida, pues me va a parecer como hora extraordinaria si no pauso la jornada, si se me olvida pausar la jornada. Se me olvida un día, otro día, todos los días viene de repente una inspección, contabiliza esa media hora del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, imaginaos que es durante un mes. Lo totaliza, la empresa tiene que pagar las cotizaciones correspondientes y además me tienen que abonar unas horas extras o compensármelas en descansos que realmente no me corresponden porque son fruto de esa pausa que yo cojo voluntaria para comer. ¿De acuerdo? También hay trabajos en los que, bueno, digo esa media hora para comer, otros trabajos de, bueno, hay gente que se toma otro café, otros dos cafés y tiene pactado con su empresa, pues lo mismo. Entonces, todo lo que no sea tiempo de trabajo, o sea, porque si yo me salgo a tomar otro café, aparte de los 20 minutos que me corresponden, yo me salgo a tomar otro café y la empresa dice, bueno, puedes salir cuando quieras, que ni vamos a descontar jornada ni lo tienes que recuperar, entonces no tengo que hacer nada. Pero si luego yo tengo que recuperar esos tiempos, entonces tengo que pausar la jornada laboral. Esto si no os queda claro, luego me preguntáis, porque tiene tiene su miga esto. Por ejemplo, ¿qué pasa con porque yo en las jornadas, las empresas me hacen muchísimas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿el tiempo en el que se están poniendo el uniforme es jornada laboral? Y yo contesto con la misma pregunta. ¿Es jornada laboral? La de tu trabajador. Claro, quiero decir con esto, hay cosas que no se tienen habladas, hay cosas que no tenemos habladas con los trabajadores, como por ejemplo eso, como por ejemplo el tiempo que mi trabajador cuando empieza su jornada laboral, cuando sale de casa o cuando llega el primer cliente, ¿no? Yo no lo sé, lo sabes tú como empresa. Y muchas veces no, ¿porque no se habla? Pues porque antes con un sistema de registro más analógico, dijéramos, pues había cosas que no se hablaban, pero es que ahora sí. A lo mejor tenéis que sentaros con muchos trabajadores para hablar de sus condiciones reales. Decir, bueno, no, tu horario de ponerte el uniforme no entra dentro de la jornada laboral. Tú entras por la puerta, te pones el uniforme y a las 9 de la mañana en punto o a las 6 de la mañana en punto tienes que estar en la máquina que te corresponde o haciendo pan o haciendo cualquier otra cosa o en la oficina sentado en el ordenador, ¿no? Entonces, o decir, sí, sí, tú en el momento que entres por la puerta ya comienza tu jornada laboral. Te cambias rápido y te vas a tu puesto de trabajo, porque es que depende de las condiciones que tengáis pactadas. Pero muchas veces, claro, esas cosas no se tienen habladas y en microempresa normalmente, pues hay muchas cosas que no se tienen habladas. Pero las grandes empresas, bueno, pues tienen bastante delimitado todo por convenio y todo por escrito, pero bueno, en la práctica.
las empresas que son, bueno, pues más pequeñas, que es la práctica totalidad de las empresas en España, ¿no? Las empresas más pequeñas, pues 15, 20 personas, 30. Esas son la empresa más o menos más extendida, ¿no? Bueno, pues hay cosas que no se tienen habladas. Entonces, para esto es muy importante. ¿Por qué? Por esas cosas. Porque si yo llego a la oficina 20 minutos antes de empezar mi jornada laboral y registro mi jornada cuando entro por la puerta, pues no. No, porque mi jornada laboral empieza a las 9. Yo llego a -20 porque igual me tomo un café, porque estoy hablando con mis compañeros, por lo que sea. Pero ahí no empieza mi jornada laboral empieza a las 9. Yo puedo llegar a las 9 menos un minuto también. Pero bueno, llego a -20 porque quiero decir que hay mucha casuística con esto. Así que, igual que a la finalización de la jornada, un trabajador puede terminar a las 7 de la tarde y salir de la oficina a las 7:30. Bueno, pues por eso se queda hablando. Bueno, pues. Que hay gente que lo hace. Tu jornada ha terminado a las 7, no a las 7:30, que es cuando te has ido. Porque luego estamos viendo que sí que se totalizan muchos de esos minutos. em, Hay que pagar horas extraordinarias que realmente no existen. Y bueno, pues tened mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. También nos dice que hay que registrar de forma separada horas ordinarias, extraordinarias y complementarias. Y el tiempo de trabajo efectivo o de disponibilidad. Esto también es nuevo. Esto es novedad. Bueno, tenemos que registrar hora ordinaria, extraordinaria y complementaria en el caso de las jornadas parciales por separado. También, si las horas extraordinarias se van a compensar en descansos o económicamente. El tiempo de trabajo efectivo y de disponibilidad. Esto era algo que se preguntaba mucho antes. En, yo durante todo el año pasado esa pregunta me la hacían mucho, cómo separar el trabajo efectivo del de disponibilidad. Y bueno, pues ahora hay que hacerlo. Bueno, pues simplemente es la gente que está de guardia. Si estoy 12 horas de disponibilidad, pues tengo que registrar esas 12 horas. Y después, si tengo alguna intervención, bueno, pues reflejar la hora y media, 2 horas que me ha llevado esa intervención o dos intervenciones o las que sean. ¿Mm? También el tipo de jornada, completa o parcial. Hay que separar si tenemos jornada completa y parcial y el porcentaje de parcialidad que tenemos. Tenemos que registrar también por separado las horas que hacemos de teletrabajo y las que hacemos en oficina, a partir de la entrada en vigor de esta ley. Bueno, hay que puntualizar muchas cosas, eso es cierto. Luego también da mucha importancia el derecho a la intimidad y protección de datos. Y nos dice principio de minimización. Bueno, tenemos que elegir. Ya la guía que publicó la Agencia Española de Protección de Datos en el año 2021 sobre relaciones laborales ya nos decía que teníamos que elegir el método menos invasivo para el trabajador. Por lo tanto, viendo cómo se ha ido endureciendo el- la protección de datos a lo largo de estos años, pues tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, ya nos recuerda que probablemente cuando se apruebe algo se mencionará sobre ello. Pero bueno, ya tenemos que tener en cuenta esa prohibición de los datos biométricos que luego explicaré más detenidamente. Esa prohibición generalizada de utilizar los datos biométricos para un fichaje, mm, porque se considera fundamentalmente que almacena demasiados datos como para un simple registro de jornadas o un acceso a un edificio. También hay que tenerlo en cuenta en cuanto a la geolocalización. Está permitido geolocalizar al trabajador, por supuesto, pero ya tenemos que justificarlo mucho. Es decir, si nosotros queremos geolocalizar a un trabajador por seguridad, por lo que sea, tenemos que justificar y superar el triple análisis de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, que es un triple análisis que hemos visto, estamos viendo mucho, lo estamos viendo mucho como requisito y lo vamos a seguir viendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que informar al trabajador previamente
de que le vamos a geolocalizar durante toda su jornada laboral, de que dónde vamos a almacenar esos datos y le vamos a informar de que el sistema de geolocalización se va a desactivar en el momento que no esté dentro de la jornada laboral y que hay posibilidad de eso, de desactivarlo, que se va a desactivar y demás. Bueno, la jurisprudencia en cuanto al registro nos dice que lo que tenemos que registrar es el inicio y el final de la jornada. Que ahí sí podemos geolocalizar, pero durante todo el día, ya digo, de forma indiscriminada, geolocalizar a todos los trabajadores durante toda su jornada laboral no es buena idea. Sí que lo es, pues eso. En el caso de repartidores, bueno, de este personal que acude a mantenimiento urgente, por ejemplo, bueno, ese tipo de trabajos. Ahí sí podríamos justificarlo, pero desde luego que yo lo que recomiendo es solo al inicio y al finalizar la jornada, la geolocalización. Mm. Bueno, también nos dice esta nueva norma que el formato tiene que ser legible y compatible con los de uso generalizado. Vamos, que lo que contratéis tiene que ser sencillito, tiene que tener un formato sencillo que no dé problemas con otro tipo de programas y que no dé problemas, sobre todo para el acceso, porque los registros deberán estar disponibles en tiempo real y de forma remota para trabajadores, representantes de los trabajadores, Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Vale. Ahora, esto cambia. Esto sí que cambia completamente con respecto a lo que tenemos actualmente. Al trabajador le vamos a tener que dar acceso a sus registros de forma remota en tiempo real. Es decir, un usuario y una contraseña, o dentro de, por ejemplo, que tiene una aplicación en el móvil, pues se le da acceso, porque todo eso es configurable en las plataformas. Tú le das acceso y él puede ver sus registros de forma permanente y en tiempo real. Nos dice la ley que la nueva norma que al menos en el lugar, en el puesto de trabajo. Sí, porque bueno, si tiene un móvil, pues sí, lo puede ver desde su casa probablemente también, pero si tiene otro sistema de registro, pues que registramos por la plataforma o como lo hagamos por correo electrónico, como sea, entonces tenemos que tener un usuario y una contraseña para entrar en la plataforma y ver nuestros registros. Por eso nos dice mínimo desde el centro de trabajo. Al representante legal de los trabajadores, pues lo mismo. Le vamos a dotar de un usuario y una contraseña para que pueda acceder a los registros de sus compañeros. Y aquí también vuelve a entrar la protección de datos, porque a partir de ahora, para los registros que van a poder consultar los representantes legales de los trabajadores, van a tener que ser estrictamente con los datos necesarios, estrictamente necesarios. Es decir, hay que quitar el DNI, hay que quitar el domicilio, hay que quitar estado civil y hay que quitar si tiene hijos, o sea, hay que quitar absolutamente todos los datos que no sean necesarios. ¿Con qué nos vamos a quedar? Pues prácticamente con nombre, apellido y el puesto de trabajo que ocupa, que bueno, que es que para el registro es lo único que se necesita. O sea, eso también es configurable, ¿eh? Eso no os preocupéis porque eso es configurable en las plataformas. Si la mayoría de los requisitos son más para los desarrolladores, que tenemos que tener las plataformas a punto con todo este tipo de cosas, que realmente para vosotros, que vosotros, bueno, pues simplemente tenéis que aplicar lo que nos dice en, y ir marcando las casillas necesarias. Pero todo esto es configurable, no os preocupéis. Vale, las modificaciones. Bueno, pues hay que tener el control de las modificaciones de los asientos. También nos exige a los desarrolladores tener la trazabilidad del dato. Claro, por eso digo que ahora tenemos que tener cuidado con lo que se pone en el registro porque la trazabilidad del dato va a hacer que sepamos quién ha registrado su jornada al inicio, quién ha registrado su jornada al final, quién ha pausado la jornada.
quién ha modificado, en qué momento, a qué hora. Entonces, bueno, pues al estar todo registrado, tenemos que tener cuidado con las modificaciones. Las modificaciones deberán estar autorizadas por la empresa y el trabajador. En caso de discrepancia, se informará al representante legal de los trabajadores y si persiste la discrepancia, se hará constar en el registro. Esta es la regla general. ¿Que no hay representante legal de los trabajadores? Pues se hace constar directamente en el registro. Esta es la regla general, ya digo, que no se puede modificar la jornada laboral de un trabajador de forma unilateral por la empresa ni de forma unilateral por el trabajador tampoco. Lo mejor es, hoy, porque esto, la mayoría de las modificaciones son porque se ha olvidado, se le ha olvidado al trabajador o pausar un descanso o que se le ha olvidado finalizar su jornada, que entonces, pues te aparece igual una jornada de 18 horas y eso cuanto antes se modifique mucho mejor que, bueno, pues eso, que se le ha olvidado registrar su jornada, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo más conveniente es la persona que tengáis pendiente del registro horario, pues bueno, pues que envíe un correo a esa persona, siempre por escrito. Vosotros, todo lo que hagáis por escrito. Mande un correo electrónico a esa persona, pásate por aquí porque hay una jornada con más horas de la debida o se te ha olvidado pausar una jornada. Entonces viene el trabajador y se ponen de acuerdo y se hace la modificación. ¿Que no se ponen de acuerdo? Bueno, pues eso. O sobre horas extraordinarias o sobre lo que sea. ¿Eh? Pero bueno, hay que hacerlo de esa manera. Luego, ¿qué recomendamos también? De esto no dice nada la norma, pero recomendable. Viendo por la experiencia de las inspecciones que hay por ahí. Pues hay plataformas que ofrecen, además de todo, de todos estos requisitos que nos pide la ley, una vez a la semana, una vez al mes, que presten su conformidad tanto la empresa como el trabajador con las jornadas. Y esto nosotros lo teníamos desde hace mucho tiempo. Resulta que ahora, pues es algo que puede ser muy útil para las empresas, porque si, si yo cojo todos los registros de un mes de un trabajador eh, y prestamos nuestra conformidad, tanto el trabajador como la empresa firmamos, pues ya todas esas ulteriores modificaciones que se hayan hecho o todos esos registros que hayamos ido modificando, pues ya estamos dando la conformidad. Por lo tanto, si tenemos una inspección, pues o si hay una reclamación futura por parte de un trabajador, bueno, pues tenemos esa conformidad. O por parte de la empresa, pues ya tenemos la conformidad también. Y eso es inamovible. Quiero decir que es muy importante. Es importante. También nos dice, nos habla de la manera de acceder a partir de ahora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ya he dicho que el trabajador va a acceder o mediante un usuario y una contraseña o le damos permiso en la plataforma directamente para que lo vea en el móvil o en cualquier método de registro que tenga, que el representante legal del trabajador le vamos a dar un usuario y una contraseña para que vea los registros de sus compañeros y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social nos dicen que va a acceder de forma remota. De hecho, en este texto se modifica el Real Decreto que regula la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y lo modifica en ese aspecto exclusivamente. En el aspecto de que añade que en las maneras que tiene de intervenir la Inspección de Trabajo, añade la palabra remota. No tiene más cambios. Añade la palabra remoto. Pero remoto no solo para el registro horario, sino que va a ser remoto para muchas otras cosas. No nos dice cómo va a acceder a las empresas, pero sí que es algo que ya recogía el anterior proyecto de ley y que recoge ahora este texto. Por lo tanto, sí que se va a hacer de alguna manera, no sabemos cómo. Se habla de que parece que están desarrollando una herramienta intermedia en la que se puedan compartir los archivos. No lo sé, no lo sabemos nadie, pero sí que hay intención. Hay intención de esa accesibilidad de forma remota. Y luego, bueno, pues también nos dice
que tenemos que establecer un protocolo de información a los trabajadores sobre el registro y darles una formación. Bueno, esto simplemente es de forma previa a la implantación de un método de registro. Una vez que haya entrado en vigor esta norma, tenemos que establecer un protocolo de, pues, por ejemplo, de cómo vamos a hacer los registros, ¿vale? De esta manera. Esto se utiliza de esta manera. Vale, esta herramienta, tenéis que hacer esto, esto y esto. Cuando tengáis una modificación hay que hacer esto, esto y esto. Y eso, mediante negociación con los trabajadores, bueno, pues lo plasmáis en un documento, yo lo haría por escrito, se lo explicáis a todos los trabajadores y que firmen que han recibido esa formación. Porque esto, si lo incluye esta nueva norma, es que lo van a comprobar. Van a comprobar que hayáis dado a vuestros trabajadores esa formación y que les hayáis informado del protocolo. Mm, Perdón. Mm, claro, esta formación tiene que ser dentro del horario laboral, que también nos lo dice la norma, y no se puede descontar a los trabajadores. Tiene que ser dentro de la jornada laboral. También se modifica el Real Decreto que regula a los empleados y empleadas de hogar, en el que a partir de este momento van a tener que registrar su jornada. También, bueno, lo que sí nos dice es que de la manera que, de la manera que se pueda y con las posibilidades que tenga tanto el empleador como el empleado. Porque bueno, pues sí que es verdad que es diferente. Y luego también, bueno, pues anula todas las excepciones, anula las excepciones para no registrar la jornada, todo eso que os he comentado antes sobre excepciones que había al registro de jornadas, pues lo que dice esta nueva norma es que se eliminan las excepciones. Tiene que registrar su jornada todo el mundo. Y también dice que, bueno, el, que las profesiones que tengan regulado su propio registro, propia forma de registro, que en lo que no regule esa norma concreta, que se regulará por esta, por la general, por la norma general. ¿Vale? También, claro, al eliminar estas excepciones, pues nos podemos plantear muchas cosas, ¿no? Con ciertos tipos de empleos. Y lo que nos dice es que si por imposibilidad técnica no se pudiera registrar de forma digital la jornada en algún momento, que en el momento que se pueda, que se haga de otra manera, no especifica cómo, y que en el momento que se pueda se pase a digital, palabras textuales, que se pase a digital. Claro, es que evidentemente pues hay ciertos trabajos que, bueno, pues que pueden tener algunas dificultades. El trabajo en alta mar o personas que están en vuelo continuamente, bueno, pues también contempla esta posibilidad y nos dice eso, que, que se haga de cualquier manera. Entiendo que si tenemos una granja en medio de la nada donde no llega cobertura y tengo allí 15 trabajadores, pues evidentemente me tendrá que firmar un papel, porque no hay otra forma. O bueno, también ahora con los métodos que existen, pues por WhatsApp, por Telegram y esto, bueno, pues también puede quedar en espera. También se puede poner para que quede en espera y bueno, pues aparezca en el momento que haya cobertura el registro llegue a la nube con la hora correcta de registro que había introducido el trabajador. Pero bueno, que sepáis que esto también lo regula, lo contempla y bueno, como decía al principio, sí que se ha puntualizado muchísimo sobre muchas dudas que había, pero bueno, creemos que va a ser el texto definitivo, pero evidentemente puede haber algún cambio a la hora de aprobarlo definitivamente. Pero bueno, la digitalización del registro, que es lo más importante, eh, y el cambio fundamental, eso va a seguir sí o sí. Luego que igual hay algún detallito más que nos introduzcan en el texto definitivo, pues, puede ser. Pero desde luego que estos requisitos
van a ser, sí, ya digo, sí o sí. Vale. Y ahora voy a hablar sobre el fichaje biométrico, la eliminación del fichaje biométrico, que es muy importante por lo que decía antes. Sobre todo por las sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos, que son muy cuantiosas, enormes. Vamos, de 200.000, 300.000, 1 millón, son, son muy importantes las sanciones que se están imponiendo a través de la Agencia Española de Protección de Datos por este tema. Bueno, en el año 2023, el Comité Europeo de Protección de Datos empieza a considerar los datos biométricos como categorías especiales de datos. Ese es el cambio fundamental. Por eso, en el año 2019 se podían utilizar y a partir de 2023 no se pueden utilizar porque los considera categorías especiales de datos. El tratamiento de las categorías especiales de datos está prohibido por el Reglamento General de Protección de Datos. Por lo tanto, a partir de ese momento está prohibido hay puntualizaciones, hay excepciones, que lo recoge el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, pero ya son unos requisitos pues, bastante importantes. ¿Cuáles son esos datos biométricos? Pues los datos que almacena una huella dactilar, un reconocimiento dactilar, reconocimiento facial, lector de iris, todo ese tipo de métodos que se han utilizado muchísimo durante estos años. Porque es muy cómodo, el dedo no se te olvida, la tarjeta sí se te olvida, por experiencia propia. Nosotros implantábamos sistemas de este tipo, o sea, hemos instalado sistemas de este tipo y yo fichaba con la huella también, o sea, quiero decir que es que esto ha estado a la orden del día, ¿no? Y claro, lo que nos dice la Agencia Española de Protección de Datos cuando transpone ese texto a la legislación española sobre protección de datos, bueno, pues nos publica una guía de tratamiento de estos datos, ¿no? Y lo primero que dice es que este tipo de datos ingieren en los derechos fundamentales, que almacenan demasiada información de una persona, que la identifican inequívocamente claro, y tan inequívocamente. O sea, y claro, que tienen demasiada información como la etnia, la raza, el sexo, orientación sexual, incluso enfermedades. Bueno, pues, tiene demasiada información muy sensible como para, bueno, pues como para un simple registro de jornadas o un acceso a un edificio. También nos dice que es muy peligroso tener estos datos almacenados de forma digital porque son susceptibles de hackeo. Y claro, el hackeo de estos datos es muchísimo más grave que el hackeo de cualquier otro dato, porque estos son pues datos sensibles y que pueden dar lugar a fraudes, suplantaciones de identidad y demás. Bueno, eso básicamente son documentos muy densos, muy largos. Si alguien quiere que le informe más detenidamente, pues que no tenga duda después en escribirme o llamarme porque le voy a informar de lo que necesite, porque es un tema largo, ¿eh? Pero bueno, voy a intentar sintetizar. Entonces, pues básicamente lo desaconseja completamente porque hay ciertas excepciones. Bueno, si se quiere seguir manteniendo en la empresa un sistema de registro por huella dactilar, vamos a suponer, o por reconocimiento facial, o por el método que tengamos de datos biométricos, tenemos que superar unos requisitos bastante importantes. Es decir, tenemos que tener una evaluación de impacto de protección de datos. Esa, por supuesto, nos la tiene que hacer una empresa especializada porque sí en el que se tiene, porque hay que justificar la necesidad, por ejemplo, necesidad. Tenemos que justificar que no podemos implantar un sistema alternativo. Que nosotros, o sea, yo digo, no, es que yo en mi empresa tengo huella dactilar porque yo no puedo implantar un sistema alternativo. Eso es bastante difícil de demostrar, porque donde se pone una huella se pone una tarjeta de fichar. O sea, es que es muy complicado de justificar. También, si es el, También superar la idoneidad. Es idóneo este método para los trabajadores? ¿Se están vulnerando sus derechos fundamentales? Bueno, pues. Y la proporcionalidad. Si es proporcional tener esa cantidad de datos simplemente para esto, bueno, pues eso hay que hacer un informe bien explicadito todo para convencer a la Agencia Española de Protección de Datos de que podemos
mantener este sistema. Y ya como requisitos técnicos, también nos pide un sistema de seguridad y de encriptado tremendo. Tenemos que asegurar que nuestro sistema es absolutamente seguro, valga la redundancia, y que no nos van a casi asegurar que no nos van a robar esos datos. Eso es imposible. No podemos, ninguna empresa puede decir ni puede asegurar que no te van a robar datos. Si no hay, vamos, hay hackeos en instituciones muchísimo las instituciones más seguras del mundo también son susceptibles de hackeos. Quiero decir con esto que es bastante complicado seguir utilizando estos métodos y justificarlo. Por poner ejemplos, cualquiera entenderíamos que hay excepciones, que sí que son excepciones, excepciones, seguridad nacional, investigación científica, tratamientos médicos, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y todos entenderíamos, por ejemplo, que en una prisión se identificara de forma inequívoca a los reclusos con un método de huella dactilar o de reconocimiento facial. Bueno, todos entenderíamos perfectamente y además apoyaríamos, ¿no? Un sistema de reconocimiento de forma inequívoca por tema de seguridad nacional. Bueno, pues sí, sí se pueden utilizar, pero tienen que tener autorización judicial, tienen que tener la evaluación de impacto de protección de datos hecha también y tienen que dar cuenta a la Agencia Española de Protección de Datos. Quiero decir con esto, que es que aun en áreas de seguridad nacional y tiene que cumplir con los requisitos y tiene que garantizar esa protección de datos y cumplir con todas las premisas. O sea que no es nada sencillo. El consentimiento del trabajador tampoco es condicionante porque hay una parte de esta guía que dice que el trabajador puede estar coaccionado y en desigualdad de condiciones con la empresa y que por eso puede que firme el tratamiento de sus datos, pero que no es válido para poder tenerlo implantado, que con eso no sirve, que le tenemos que dar un sistema alternativo, le tenemos que ofrecer un sistema alternativo al trabajador para que preste su consentimiento a tratar sus datos de esta manera. Y claro, si nosotros le ofrecemos un sistema alternativo al trabajador de fichaje, luego cómo justificamos esa necesidad que tenemos que solamente podemos implantar ese fichaje, pues ahí ya tenemos una incongruencia. Por lo tanto, nada aconsejable utilizar este método porque se están imponiendo sanciones enormes. Se han sancionado clubes de fútbol, se han sancionado empresas, se han sancionado hasta un colegio de notarios, he visto hace poco. Quiero decir, es que está habiendo todos los días sanciones y son de 200.000, 300.000, bueno, son unas sanciones enormes que no merece la pena, la verdad. Implantéis un sistema alternativo y mucho más tranquilos. Porque esto es un sistema válido en cuanto a la inspección de trabajo. Un inspector de trabajo no te va a multar a día de hoy, ¿eh? Por tener una huella dactilar. Cuando salga este texto nuevo, igual hacen alguna alusión. Y sí, pero bueno, a día de hoy no. Pero a día de hoy te multa la Agencia Española de Protección de Datos. O sea que no merece la pena. Y hablando de sanciones, bueno, pues las sanciones se quedan como están. Se van a quedar como están. Es decir, en el año 2019, cuando se modifica en ese Real Decreto que modifica el Estatuto de los Trabajadores, bueno, pues también se empieza a considerar, se modifica la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, la Ley 5 del 2000, y empieza a considerar como infracción grave la transgresión de las normas en cuanto al registro de jornadas. Ese es el cambio que sufre esta ley en el año 2019. Y la regulación de las sanciones para las infracciones graves, pues la recoge el artículo 40. Y ahí, no, ahí lo que nos dice es que eh, las sanciones graves van desde 751 euros hasta 7.500. Hay aquí un error, son 7.500. Se ha colado ahí un uno. Disculpad. Dependiendo si el grado es leve, medio o máximo. ¿Cómo se gradúa? Pues bueno, lo recoge el artículo 39 y se gradúa en función de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social considere que hay intento de fraude, que haya habido requerimientos previos
y no hayamos hecho caso. ¿A cuántos trabajadores afecta la infracción que hemos cometido? ¿Cuánto dinero hemos defraudado con esa infracción? Bueno, pues ese tipo de cosas son las que se tienen en cuenta. Esto queda exactamente igual, porque hay mucha información por ahí que dice, no, es que lo van a aumentar. No, no lo pueden aumentar. ¿Por qué? El anterior proyecto de ley, el que ya no se siguió tramitando en el mes de septiembre, sí que contemplaba el endurecimiento de las sanciones, pero porque era una ley, era un proyecto de ley que podía modificar esta ley. ¿Qué pasa con el texto nuevo, normativo? Que es un reglamento, es un real decreto de Consejo de Ministros, con el rango de reglamento, por lo tanto no puede modificar una ley. No puede modificar la ley sobre infracciones y sanciones. Por lo tanto, las sanciones quedan exactamente igual. Una vez que se apruebe el nuevo texto, las sanciones van a quedar exactamente igual que ahora. ¿Vale? Bueno, mirad, y un poco pues para que lo veáis visualmente. Mira, el reconocimiento facial, 220.000 euros, por ejemplo, en una empresa de Alicante. De estas noticias hay todos los días. Podéis buscar en cualquier buscador sanciones por biometría y os van a salir unas cuantas, muchas y algunas sorprendentes, porque a quién han sancionado, desde luego, porque yo con los clubes de fútbol y todo eso sí que es verdad que me sorprendió muchísimo. Así que lo dicho, que no, no es nada aconsejable. Plazos aproximados, como dije antes, bueno, pues aquí tenemos febrero 2026, bueno, febrero, no, marzo, entre marzo y abril, probablemente para la aprobación definitiva. Y lo que contempla el texto, que es muy importante, que van a dar 20 días, va a entrar en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, por lo tanto, dan 20 días para la adaptación. En el texto anterior del proyecto de ley se daban 6 meses. Ahora, en principio, se van a dar 20 días, por lo tanto, cuanto antes os vayáis adaptando, muchísimo mejor. Porque, bueno, no es que sea muy, muy difícil, pero bueno, en lo que se instala, expliquéis a los trabajadores los métodos de fichaje el método o métodos que hayáis elegido. Se hace ese protocolo de formación. Bueno, y empecéis a funcionar y ver cómo modificar, cómo los primeros días son durillos porque, bueno, hasta que la gente se acostumbra, pues es durillo. La persona que va a utilizar la plataforma, que probablemente sea la misma que tenéis ahora para controlar los registros, pues oye, tiene que controlar una plataforma que es sencilla, que es muy intuitiva. Son muy intuitivas, pero hay que hacerlo. Entonces, recomendable que os vayáis adaptando. Porque bueno, también la digitalización del registro os puede ahorrar mucho tiempo en muchas cosas. Estas plataformas, aparte del registro, tienen más opciones, tienen más cositas, ¿no? El controlar pues las vacaciones, las bajas de los empleados, los turnos. Bueno, los turnos hay que introducirlos sí o sí, igual que los convenios, para que el sistema trabaje correctamente y cuando le lleguen las informaciones de los registros, pues se vaya cuadrando todo con los turnos y con toda la información que nosotros le hayamos metido, para que salga luego todas las horas correctamente, para que salgan los descansos, las vacaciones, absolutamente todo. Pero bueno, que al final, cuando ya tenemos cogido el tranquillo, nos ahorra tiempo. Que duda cabe que el almacenamiento, por ejemplo, el almacenamiento, por ejemplo, de los registros. Si yo tengo que almacenar los registros de 4 años en papel, pues hombre, hay gente que lo tiene en papel y hay gente que lo escanea y luego lo tiene en una carpeta en el ordenador. Ese es un tiempo que se tarda en escanear, en tal, ¿no? Y luego pues lo vamos a tener directamente y a golpe de clic pues en 30 segundos tenemos un informe de X trabajador del mes de agosto de hace 2 años, por ejemplo. O sea que bueno, también nos reduce la carga administrativa de alguna manera. Y bueno, desde luego que podemos estar tranquilos porque en cualquier inspección vamos a cumplir absolutamente con todo lo que nos exige la ley y eso también pues da cierta tranquilidad. ¿Y cómo funcionan? Ven, pues las herramientas digitales para el registro de jornada, a ver, funcionan. Esto es una plataforma
en la que entramos con un usuario y una contraseña y ahí vemos nuestros trabajadores, nuestras sociedades, vemos los turnos, vemos los registros. Bueno, pues ahí vemos absolutamente todo. Y esa plataforma se nutre de los métodos de registro que nosotros hayamos elegido, porque podemos tener una app instalada en el móvil, que es lo más generalizado. Ahora mismo es el método que más se utiliza en las empresas. Ahí, claro, tenemos siempre esa duda de que, bueno, tenemos esa pregunta muchas veces de que nos dicen, es que, ¿y si mi trabajador no quiere instalar en su móvil personal la aplicación? Bueno, pues no le puedes obligar, evidentemente. Tampoco estás obligado a comprarle un móvil desde la empresa, pero tendrás que buscar otro método alternativo o llegar a algún acuerdo. ¿De acuerdo? Porque esto es muy recurrente, además, esta pregunta. No le puedes obligar. Pero bueno, la práctica después sí que vamos viendo que hay muchas empresas donde ya por comodidad el trabajador que en un principio decía, no, yo no lo instalo en mi móvil. Luego ya por comodidad dice, venga, anda, pues que al final sí, bueno, porque es muy cómodo y porque además puedes registrar tu jornada. Tú terminas, por ejemplo, una persona que sea repartidor o una persona que sea comercial. Terminas el último cliente y registras tu jornada y te vas para tu casa. Si tienes que volver a la oficina, pues pierdes un tiempo precioso. Entonces, en este tipo de trabajos, en trabajos que se hacen, que hay salidas, se, se hacen en la calle, pues la práctica totalidad tiene app. Luego también en las oficinas y en todos los sitios, bueno, pues hay muchos trabajadores con este tipo de método. También la misma plataforma, yo tengo un trabajo de oficina. Bueno, pues la misma plataforma, introduces un usuario y una contraseña y registras tu jornada. También se puede hacer por correo electrónico, se puede hacer también por WhatsApp o por Telegram, que también es muy cómodo, porque además ahí se pueden configurar notificaciones para que no se te olvide todas las notificaciones que quieras, en el correo electrónico también. En la app también, o sea, se configura de manera que no se te olvide, o no olvides registrar tus pausas, o no olvides finalizar tu jornada. Entonces, bueno, pues mm, nos puede ayudar mucho, vaya. Y luego tenemos los sistemas RFID, que es el método tradicional ya modernizado, es decir, la tarjeta típica. Esa tarjeta típica para fichar, pues ahora, bueno, pues es un sistema RFID con código QR que puede ser en forma de tarjeta, en forma de llavero, en forma de pulsera, lo que demandéis. Siempre es para que no se les olvide, ¿no? Porque lo de la tarjeta sí que es verdad que muchas empresas dicen, "Jo, es que la tarjeta se les olvida". Bueno, pues no se tiene que olvidar a nadie la tarjeta, que al final es tu método de fichaje, igual que no se te olvidan las llaves de casa. Pero bueno, es verdad que igual en un llavero que metes las llaves de casa y ya tienes las llaves de casa y además el método de fichaje de tu empresa, pues bueno, es cierto es que da buen resultado. Todos los sistemas que hay ahora de ese tipo, pues bueno, son más cómodos a lo mejor que llevar la tarjeta ahí. Y bueno, para eso se pone un lector de esa tarjeta, que eso es, bueno, pues como siempre. Se pone un lector en un sitio, envuelvo la protección de datos. Ahora sí que nos dice que no podemos poner ese tipo de dispositivos a la vista del público. Si tenemos locales de pública concurrencia, pues no podemos poner el sistema de registro, por ejemplo, por tarjeta o por llavero RFID. No podemos ponerlo a la vista del público, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos aportan estas herramientas? Pues como decía antes, pues el registro automático de entrada y salida, la diferenciación de las horas ordinarias, extras, ausencias, el acceso al historial de fichajes para cada empleado. Em, en cualquier momento podemos extraer los informes que necesitemos tanto para las inspecciones como para una demanda de los trabajadores. Y bueno, pues que nos facilita también las auditorías internas, como no, porque además de lo que nos exige la ley, nosotros como empresa podemos tener otro tipo de controles también. Voy a poner un ejemplo muy fácil, es que no os quiero liar mucho, pero
es importante también saber estas cosas. Es decir, a nosotros la ley nos va a obligar bueno, a registrar las interrupciones y ese tipo de cosas, ¿no? Pero nosotros igual, esa pausa, por ejemplo, que hablábamos de, ¿no? De los 20 minutos que nos otorga la ley, eso no hay que registrarlo como pausa para la inspección de trabajo. Pero igual sí que podemos nosotros decir, bueno, pues cuando cogéis la pausa y salís de la oficina o entréis a un comedor o lo que sea, tenéis que pasar el lector también por aquí o tenéis que hacer tal cosa en la aplicación. Porque así nosotros tenemos el control, como empresa tenemos el control de esos 20 minutos, de a ver si se han cumplido los 20 minutos o a ver si uno ha estado en vez de 20 ha estado 15 o 24. Pero eso ya como control interno. Quiero decir, eso es un ejemplo, que hay muchos. Podemos tener también, utilizar esta herramienta para cosas de control interno, aunque no nos lo exija la ley y no nos lo vaya a mirar la inspección. ¿De acuerdo? Esto, si tenéis alguna duda, también hablaríamos largo y tendido sobre ello, pero vamos, que lo sepáis simplemente, que hay muchas funcionalidades. La de firmar documentos también, la de enviar un documento a un trabajador a través de la app y que el trabajador pueda firmarlo digitalmente. Bueno, tienen muchas funcionalidades, ya digo. Y bueno, pues con esto, esto sería todo. Espero que os haya clarificado bastante estos nuevos requisitos que nos pide la norma. Y bueno, pues voy a ver el chat. Tenéis aquí mi contacto para poder escribirme cuando queráis y preguntarme lo que necesitéis. Y bueno, pues vamos a abrir el chat a ver qué preguntas. Hay una pregunta, creo, sí. Al decidir que se eliminan todas las excepciones, ¿también tienen que registrar la jornada el director general? Pues es que la norma solo dice que se eliminan las excepciones. Y lo otro que comenté, que que los trabajos que se rijan por su propia normativa de registro, pues que en lo que no contemple esta, se regirán por la general. Entonces, bueno, pues eso no está concretado de ninguna manera. Y como todos sabéis, cuando se aprueba una norma, pues hay que ver después cómo la aplican los jueces, cuando empiece a haber conflictos. Entonces, a día de hoy, en teoría sí, porque se elimina la excepción, pero no sé. A ver, a ver si concretan un poquito más en el texto definitivo. ¿Alguna pregunta més? Teniu algun dubte? Aquí hay una. Mira, Mira, si se anota hora y minuto, a ver. Si se anota hora y minuto, es posible que al finalizar el mes o el año haya un exceso de horas de trabajo. Eso se debe regularizar también. Claro, a ver, sí, con la hora y minuto exacto, claro, es que lo que nos puede pasar es eso, que que haya minutos extras, ¿no? Y al finalizar el mes, pues tengamos esa totalización de esos minutos como horas extraordinarias. Sí que nos puede pasar. Pero bueno, pues si tenemos esa situación, por supuesto hay que abonarlas o compensarlas con descansos y yo lo que recomendaría es mirarlo de forma semanal para que no tengamos a lo mejor una sorpresa a final de mes o a final de año. Lo vais mirando de forma semanal, tendría que cuadrar, es decir, tendría que cuadrar. La jornada anual del convenio tendría que cuadrar, porque si yo entro a las 9:01, tendría que salir a las 5:01. Y todo lo demás es hora extraordinaria. Ya sabéis, con el límite de las 80 horas y demás. Entonces, yo lo que recomiendo es mirarlo todas las semanas, por si, bueno, pues para cuadrarlo bien. Seguramente os lo habrán preguntado muchas veces. Sobre la pausa del cigarrillo, que no es jornada de trabajo, entiendo que se tiene que registrar. Sí, si no es jornada, si no es dentro de la jornada, se tiene que registrar, sí. Lo dicho, si tú con tu jefe tienes pactado que, oye, yo me salgo a fumar un cigarro o dos o los que sean y no tengo que recuperarlo, ni me lo vas a descontar, ni nada de nada, pues no tengo que hacer nada. Pero si
en toda la jornada me cojo otros 10 minutos a mayores para fumarme 2 cigarros, pues sí, tendría que pausarla. Depende del acuerdo que tengas con el jefe. Ok, gracias. A ver, pone. Y una última pregunta, ¿cómo damos acceso a la seguridad social a la plataforma? Entiendo que se les dará un usuario y password, pero ¿a dónde se les envía? No, no, es que de momento no sabemos cómo hay que hacerlo. No sabemos. Nadie sabe cómo va a acceder la seguridad social a vuestros registros. Porque claro, de esto se lleva hablando un año. Y sinceramente, bueno, pues entraña ciertos problemas, pues de protección de datos, de dejar abiertos los sistemas, tanto el de la seguridad social como el de las empresas. Tiene ciertos problemillas. Entonces, porque tiene que ser seguro. Yo, en muchas jornadas de este tipo, y bueno, los mismos informáticos de mi empresa lo dicen. O sea, yo ha habido jornadas de que había empresas de informática que decían, pero ¿cómo vamos a tener abiertos los sistemas? Que eso los hace vulnerables a los dos. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que por eso se está buscando esa herramienta intermedia para que podáis compartir archivos, pero no se sabe cómo se va a hacer, todavía. Así que, de momento, pues no sabemos nada. Otra pregunta, pero la jornada tiene que registrarse al minuto porque los trabajadores pueden tomarse varias pautas al día para el café, desayuno, el cigarro que entra dentro de la jornada laboral. Sí, la jornada. A ver, la ley nos dice que la jornada tiene que registrarse con la hora y minuto exacto. Inicio de jornada, finalización de jornada. Y las pausas que hay que registrarlas también, siempre y cuando no estén dentro de la jornada laboral. Si tú a tus trabajadores les dejas que salgan a tomarse otro café, otro desayuno, un cigarro, pues tienen mucha suerte, lo primero. Y luego, bueno, pues nada, entonces no tienen que hacer nada. Otra cosa es que tú a tus trabajadores les digas, a ver, además de esta pausa que os tomáis por ley, yo luego os dejo otros, vale, 15 minutos para que hagáis lo que queráis también y no y la tenemos y luego lo tenéis que recuperar. Entonces sí, lo que he dicho antes. Entonces sí, hay que pausar la jornada ahí para que luego no nos salga hora extraordinaria. ¿Cómo podemos estar informados de la aprobación de la nueva ley sin tener que estar pendiente del BOE? Mira, como ha creado tanta expectación esto y llevamos tanto tiempo esperando eh, la- por la televisión, por cualquier sitio, os vais a enterar perfectamente. Sí, esto el día que se apruebe va a estar bastante difundido, tanto por redes sociales como en la televisión y demás, porque es algo que ha creado con mucha expectación y que llevamos año y pico con ello, con lo cual no te preocupes que os vais a enterar. La pregunta es que si todo lo que esté del horario se tomará como hora extra, sí. Sí, sí. Todo lo que esté del horario se tomará como hora extra. Sí. Y luego eso, habrá que decir si se compensa con descansos o económicamente, pero sí, sí. Por eso, bueno, eh, intentad que el registro se ajuste lo más a la realidad, pero sí, sí, tened en cuenta que todo lo que esté del horario se tomará como extra con los límites legales de las horas extraordinarias, que son 80 al año, por regla general, vaya. También os quería recordar, que no lo he dicho antes, que si alguno todavía tenéis fondos en el bono digital, del kit digital, que podéis utilizarlo para este tipo de soluciones también. Si os queda, o alguno que lo solicita, si alguno lo solicitáis a últimos de octubre, que fue cuando se terminó, el 31 de octubre, y que ahora es cuando los están empezando a conceder, bueno, pues si tenéis algo de dinero en el bono digital, podéis utilizarlo para implantar una solución de este tipo, que lo sepáis, que se me había olvidado decirlo antes. ¿Alguna Genial, cosita? Belén. Alguna cosa més? Teniu algun dubte? De totes maneres, jo us faré un correu, us adjuntaré la presentació, la vamos a compartir, Belinda, Sí, sí. para que la podem recuperar i si teniu algun dubte, doncs teniu el seu correu i el seu telèfon i, i us contestarà. Mhm. Sí, además
Os voy a enviar una pequeña guía que contiene toda la presentación, todo lo que he ido contando, bueno, no todo, todo, pero prácticamente todo lo que he ido contando en la explicación, bueno, pues lo vais a tener en esa guía y eso lo hacemos por cortesía. Y ahí también tenéis un enlace para ver cómo funciona la plataforma. Es muy interesante. Eso nada, después os envío bueno, la presentación si la tenéis, ¿no? Si te la envié. Sí, la presentación la tengo, solo me envías Vale. la guía y se lo Pues mando. os envío la guía porque es muy interesante y la gente lo Genial. agradece mucho porque, bueno, lo tienes ahí como de cabecera y, Mhm. vale, Perfecte, doncs si no hi ha més preguntes, ho deixem aquí. Moltes gràcies a la Belinda una vegada més muchas per poder gracias. comptar amb la seva presentació i aquestes actualitzacions i novetats que són molt interessants i que acabarem aplicant, no, a tota empresa. I gràcies també a tots els que us heu connectat. Que tingueu bon dia. Fins la propera. Bueno, pues muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Vals una vez más por confiar en mí para impartir esta jornada y a todos los asistentes, que espero que os haya gustado y no dudéis en preguntarme cualquier cosa, en ponerse en contacto conmigo. ¿De acuerdo? Gracias. A ti, Hasta luego. gràcies. Buen día. Buenos Adiós. días.